amigas y amigos de SUTV, Canal 15, desde esta Universidad de Costa Rica, que gracias a los impuestos que ustedes pagan y los que no nos están escuchando también pagan, hace tantas cosas como este programa. Hoy tenemos el gusto de hacer el segundo programa sobre el liderazgo de la mujer, y para hacerlo tenemos una invitada de lujo y muy universitaria, muy de la Universidad de Costa Rica. Tenemos a la ministra, a la doctora Eugenia Flores, la ministra de Ciencia y Tecnología de este país, pero también la ex vicerrectora académica de esta universidad. Bienvenida y felicitaciones y muchos éxitos en sus tareas. Muchísimas gracias, muy contenta de estar aquí en la Universidad de Costa Rica. Siempre ha sido mi casa, me siento muy confortable cuando vengo a ella y recuerdo muchos lugares comunes y veo muchas caras conocidas. Usted es bióloga, cuéntenos un poquito de sus años iniciales como estudiante, no como profesora, ni luego puede contarnos algunos, pero me gustaría un poco, si quisiera contarnos alguna vivencia de sus años de estudiante. Mire, fíjese que yo ingresé a la Universidad de Costa Rica para estudiar ciencias económicas. Ahora sí se va a sorprender. Yo estuve 2 años en ciencias económicas y me casé. Y entonces resolví que podía estudiar aquello que me gustaba más y pasé a la escuela de biología. Y tal vez lo que sucedió es que en esos años había que tomar un curso que se llamaba Fundamentos de Biología. Y a mí me tocó recibir ese curso con el doctor Rafael Lucas Rodríguez, que todos recordamos con mucho orgullo, y el padre de las orquídeas, de los libros sobre orquídeas, con una gran obra en ese campo, y mire, era tremenda, y era un profesor tan ameno que me convirtió. Después de eso yo pasé a la escuela de biología y básicamente me dediqué muchísimo a la botánica. Me agrada muchísimo, he disfrutado mucho mi carrera como bióloga. Obtuve la licenciatura aquí en la Universidad de Costa Rica y después obtuve un máster en México y luego un doctorado en la Universidad de California en los Estados Unidos, siempre en el área de la biología. Qué interesante. Y luego regresó a la universidad a dar clases, a investigar y fue la vicerrectora. Así es, fíjese que yo, volví a la escuela de biología, inicialmente al Centro de Biología Celular y Molecular. En ese tiempo mi investigación iba más en esa línea de la microscopía electrónica. Luego, como que se va madurando en el mismo quehacer científico que uno realiza y va cambiando paulatinamente, y de repente decidí que quería dedicarme específicamente a factores de regeneración de bosque, en especial semillas, plántulas y todo lo que intervenía en que el bosque pudiera ser regenerado, ¿verdad? Y en eso pasé más de 20 años, ¿verdad? Y básicamente pues toda la investigación y la mayoría de las publicaciones están en ese campo del saber. Claro, y además es muy importante en el contexto del país, porque este país, y eso es sorprendente, o por lo menos a uno a rato le sorprende, este país fue un gran destructor de bosque, pero luego, y ahí es donde está el aspecto importante de capital humano, pudo darse cuenta del error y se pudo corregir, y este es un país de correcciones, me parece a mí, es decir, luego vino todo el proyecto de los parques nacionales y vino todo este proyecto de reforestación, pero muchas de esas cosas, las decisiones de política, me parece que si no tenían el respaldo de ustedes, los científicos que entendían del problema, podían hacerse corrigiendo, se podían cometer grandes errores. Así es, este país, yo digo siempre que es tan rico y tan bello, es un laboratorio natural, y para un biólogo pues es casi un regalo, ¿verdad? Francamente, se disfruta lo que se hace, ¿verdad? Porque es algo tan bonito, ¿verdad? Que llena tanto. Y bueno, sí, a nosotros como científicos nos correspondía sentar las bases, ¿verdad? Sobre las cuales construir y tomar decisiones políticas. Nosotros, digamos que con la investigación lo que hacíamos era proporcionar pues el fundamento para que se pudieran tomar decisiones políticas más acertadas, y creo que hasta la fecha sigue siendo de esa manera, ¿verdad?
esta universidad en el campo de la ciencia y la tecnología ha sido muy rica y yo creo que le ha aportado muchísimo al país. Bueno, toca ahora y la responsabilidad, si me permite decirlo, en ese gabinete de lujo que Costa Rica tiene, ahora tiene usted una responsabilidad muy importante de un área que se definió como un compromiso importantísimo. No podemos hacer la Costa Rica del siglo XXI si la ciencia y la tecnología no es nuestra gran bandera, me parece a mí. Así es. Yo creo que la ciencia y la tecnología tienen que tomar el lugar que merecen en estas sociedades de hoy y especialmente en un país como Costa Rica, y estamos buscando el trabajar en un MISIT que sea más fuerte cada día y que tenga más relevancia y aporte más al país en todos los campos. Esperamos colaborar muy de cerca con las universidades, especialmente las universidades públicas, que es donde se realiza pues más investigación, o casi exclusivamente las instituciones que aportan investigación en el sistema de educación formal. También esperamos mejorar las relaciones con el sector productivo, estrecharlas, trabajar muy de cerca con la pequeña y mediana empresa, tratando de ver cómo logramos que mejoren su capacidad tecnológica o su nivel de capacidad tecnológica, pues para que puedan producir más y mejor y puedan competir mucho mejor en el mercado internacional. Entonces son muchos los retos, ¿verdad? Continuar con la formación de recursos humanos, apoyar la investigación en las universidades y algo que nos interesa mucho, que es la regionalización de la ciencia y la tecnología. Porque ciertamente hay una brecha muy grande entre las áreas rurales y lo que uno llama la gran área metropolitana. Y los costarricenses somos todos, y los niños y los jóvenes de todas esas áreas tienen derecho a recibir los beneficios de todo el nuevo conocimiento. Entonces queremos ver cómo trabajamos intensamente en esa regionalización. Yo creo que eso es muy importante y vengo a una anécdota que las amigas y amigos que nos escuchan no la conocen, pero cuando yo me fui a hacer el doctorado, yo quería volver a la única sede fuera del campus, Rodrigo Facio, que era en esa época San Ramón. Cuando volví, en realidad la estructura de la universidad no lo permitía, no era que yo regresaba y decía dónde me quería ir, y la vida siguió y me fui para México y etcétera. Pero esa idea que me pareció cuando se arranca ese proyecto de empezar a sembrar la semilla de la Universidad de Costa Rica fuera del campus, y yo no tengo nada contra este campus, si aquí vivo y aquí aprendí, pero me parece que es muy importante, y entonces me causa mucha alegría oír esa idea, porque el país es todo y es de todos. Así creo yo que es. Y a mí me sorprende muchísimo cuando se sale del área metropolitana y se va a escuelas o colegios o se lee ensayos o cosas escritas por jóvenes o niños de esas áreas. Es otro mundo, ¿verdad? Es decir, ya comienza a percibirse que existe una diferencia muy grande. Mira, a mí me correspondió participar en varios concursos literarios con una organización no gubernamental y leer los trabajos que escribían esos niños y esos jóvenes. Y para que usted se dé una idea, cuando les preguntan sobre cómo conservar la naturaleza, los niños del área metropolitana hablan de las poderosas que van a traer un genio que conserva la naturaleza. Y fíjese que los niños de las áreas rurales están hablando del hermano tigre, el hermano león, el hermano árbol. Entonces, como usted puede ver, ya ahí hay una percepción muy distinta de lo que es la naturaleza y de lo que son muchas cosas. Yo no quisiera llegar a pensar que algún día en Costa Rica va a suceder como sucede en otras partes del mundo, en que los niños creen que, por ejemplo, la leche viene en una caja y nunca conocieron la vaca, y viceversa, ¿verdad? Hay una niña muy querida, casi diría que pariente mía, herediana también como usted y como yo, aunque nació en Estrasburgo, que de niña decía, no, yo no quiero leche de vaca, yo quiero leche de florcitas, y es que la ultra pasteurizada tenía florcitas. Así es.
así es. Y eso es lo que temo yo que llegaría a pasar si no tratamos de reducir esa brecha, ¿verdad? Me parece muy importante. El otro tema que me parece central en esa idea de la presente administración es la idea de aumentar el porcentaje del gasto nacional, y para eso hay que cobrar impuestos, y ya vio que al principio, y lo digo siempre, hay que pagar más impuestos, porque es muy importante levantar el porcentaje de gasto del PIB que se va a ciencia y tecnología. ¿Qué medidas o qué planes hay en esa área de gastar más? Y en general gastar más no debe ser, pero hay que gastar más. Así es, mire, usted sabe que es un compromiso de campaña el aumentar el presupuesto destinado a ciencia y tecnología, igual que es un compromiso aumentar el presupuesto para educación en general, ¿verdad? Yo creo que ahí no tengo que convencer al presidente, porque el señor presidente es el más convencido de la importancia de la educación y casi que un fanático de la ciencia y la tecnología. Es decir, él siempre está al día en todo esto y leyendo continuamente, y en fin, es algo de lo cual él está convencido. El asunto está en que ciertamente más recursos para educación y más recursos para ciencia y tecnología, pues obviamente demandan que todos los costarricenses paguemos más impuestos, y que irremediablemente, si queremos mejorar la educación y mejorar la ciencia y la tecnología y otras cosas, la infraestructura en este país, etcétera, ya pues vamos a tener que pagar más impuestos, ¿verdad? Y tenemos que ser conscientes de ello. Yo creo que esa es la realidad. Luego, en ciencia y tecnología también, pues creo que el préstamo BID 2 que viene va a facilitar el que se formen más recursos humanos en el área y que se refuerce un poquito a las pymes, y en fin, que nos preparemos un poco mejor pues para todos los convenios que estamos firmando con otros países, ¿verdad?, en el campo comercial. Excelente, y vamos a pedirle entonces ahora al canal que le dé a las amigas y amigos que nos están acompañando un mensaje, pero nosotros regresamos. Tenemos, amigas y amigos, en este segundo de los programas sobre liderazgo femenino, el privilegio de tener con nosotros a la doctora Eugenia Flores, la ministra de Ciencia y Tecnología de Costa Rica, y me parece interesante para aquellos que son heredianos y que conocen la escuela Braulio Morales, el contarles que la familia Flores proviene, la familia de la señora ministra, proviene de los descendientes de don Braulio, y también ilustrar que la esposa de don Alfredo González Flores era la tía del padre de la señora ministra, de manera que no solo en la señora ministra hay una asociación directa con Heredia, sino que además con algunas de las áreas más distinguidas de esa pequeña ciudad y de ese pequeño... Era un pueblo grande cuando yo era niño. Así es, raíces heredianas muy profundas, que enorgullecen, pero que también obligan a mucho, ¿verdad? También por el lado de los Gutiérrez, ¿verdad? Llegamos a don Manuel María, también emparentado por parte de una de mis bisabuelas. Así que es mucho el compromiso, mucho el cariño por la provincia,
muchas de las cosas aprendidas en la niñez y en la juventud, valores tal vez muy provinciales, pero que sí, yo diría que forman para toda la vida. La responsabilidad, el decir la verdad, el cumplir con las obligaciones, el valor de la familia, el respeto a los mayores, en fin, también yo diría que el aprecio por la educación y el conocimiento, ¿verdad? Una provincia de maestros. Eso. Maestros y profesores, formadores. Claro, y con una repercusión nacional, porque durante la primera mitad del siglo pasado, los maestros de Costa Rica se formaban en la Escuela Normal en Heredia. Así es. Asociados con Brenes Mesén, con Omar Dengo, y entonces desde Heredia se disparaba educación básica hacia el resto del país. Yo creo que fue una construcción muy importante. Y luego la transformación de la Escuela Normal en lo que es hoy la Universidad Nacional, ¿verdad? Que también tiene un gran desempeño y es polifacética, y yo creo que tiene una gran preocupación social en su quehacer. Es también una institución muy interesante, ¿verdad? Y tiene además, es decir, esa transformación que se inicia en ese periodo, pues crea las otras 3 hermanas de nuestra Universidad de Costa Rica, como bien dice usted, la Universidad Nacional, el Instituto Politécnico, que digamos, asociado con la historia de Intel, pero nada más lo que hizo fue aprovecharlo y destacar lo que ahí estaba. Realmente se hizo tecnología con la marca de excelencia, y la UNED, que es una experiencia novedosa, creativa, y es una manera de llegar al país, y que y ahora que qué vergüenza por herediano, pero lo que voy a decir, bueno, el rector Arias es herediano, y el rector de la UNA, si no nació en Heredia, por lo menos creció en Heredia, de manera que hay un peso de... Yo creo que el rector del Instituto Tecnológico también tiene raíces heredianas. Bueno, pues sí. O sea que ha producido figuras muy destacadas en el campo de la educación y en otras áreas, gente relevante. Jorge Manuel Dengo también, una persona, ¿verdad?, cuyas raíces están en Heredia, ¿verdad? En fin. Y su hermana. Y su hermana, doña María Eugenia, también, que es una persona tan distinguida en el campo de la educación. En fin, Heredia ha tenido su influencia, especialmente en el campo de la educación y la cultura, ¿verdad? Pues vamos a cansar a las amigas y amigos no heredianos de hablar tanto de Heredia, y para no hacerlo, lo que vamos a hacer es un poquito empezar a hablar de la interacción de los ámbitos dentro del ministerio, y tal vez sería útil que nos cuente un poco cómo piensa usted la coordinación entre las tareas del propio MICIT, Ministerio de Ciencia y Tecnología, y CONICIT, del Consejo. Bueno, el CONICIT antecede al Ministerio en su creación, y durante muchos años fue la única institución que básicamente promovía la ciencia y la tecnología. El CONICIT tuvo una gestión destacadísima en la década de los 70, 80, cuando se formó muchísima masa crítica en ciencia y tecnología, y se becó mucho costarricense que salió al exterior a emprender estudios superiores y que luego regresó a las universidades públicas, ¿verdad? La Universidad de Costa Rica recibió muchos de esos profesionales que contribuyeron a desarrollar el sistema de ciencia y tecnología. Más tarde, en el primer gobierno de don Óscar Arias, se creó el Ministerio de Ciencia y Tecnología, y se buscó una coordinación entre las dos instituciones que permanece hasta la fecha. El CONICIT dicta políticas, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas pues es el que sirve como órgano técnico, pero hay una buena relación entre las dos instituciones, y hay también un tercer elemento que es la Academia Nacional de Ciencias,
que se aprobó por ley en la época de don José María Figueres, ¿verdad? Que también permanece hasta la fecha. Entonces, esos son básicamente los tres integrantes pues mayores del sector de ciencia y tecnología, y hay un espíritu de colaboración mutua, yo diría que muy bueno, ¿verdad? Que espero ayude muchísimo a la gestión del MISIT. Bueno, y en ese sentido, me parece que el otro aspecto importante en la coordinación con la academia es el hecho de que usted fue la primera mujer presidenta de la academia, ¿no? Así es, fui la primera mujer presidenta de la Academia Nacional de Ciencias, y pues siempre me complace mucho recordar que esa fue la época en que se aprobó la ley de creación de la Academia Nacional de Ciencias, y también creo que la relación que he tenido con las universidades públicas y el haber vivido la vida académica por tantos años también va a facilitar la relación con las universidades, pues porque estuve adentro y conozco cómo son, cómo funcionan, y todavía tengo muchos amigos por aquí, entonces yo creo que ese es un buen principio. Yo creo que también hay digamos, hay otra dimensión en términos de que digamos, dentro de las cosas de la academia, o más bien de su actividad de bióloga, usted también ha tenido ámbitos en áreas conexas. Por ejemplo, cuando sale en el año 2000 el censo, el último censo, que se tardó 16 años este país en tener censo, es una vergüenza, pero cuando no solo se recogen las estadísticas, sino que se va a analizar el mensaje que venía de ahí, hay un seminario que se realiza y usted participó de manera, si mi memoria no me engaña, en la presentación de esos documentos. Así es, la academia intervino directamente en la presentación de esos documentos y yo participé en esa reunión. Sí. Y me parece que ese diálogo de los, digamos, con los científicos y tecnólogos es muy importante, porque al cabo el descubrimiento científico, aunque hay tareas de equipo, hay posiblemente hay un aspecto mucho de silencio, y silencio puede ser en mitad del ruido, pero de silencio creativo como metáfora, para llegar a ese descubrimiento, correr la cortina oscura y poder encontrar la luz que no se sabe dónde está. Que no se sabe dónde está, así es. Me parece que ahí el diálogo con la comunidad científica, porque no solo es asignar más recursos del presupuesto, que siempre son escasos y no va a haber manera de que no lo sean, a ciencia y tecnología, sino también el que pueda haber un diálogo, porque al final la producción va a ser específica y de los seres humanos, investigadores. Sí, hay cosas interesantes. Bueno, la investigación, yo diría que ha variado mucho en varios sentidos. El desarrollo tan grande del quehacer científico ha obligado a que los equipos actuales o los grupos de investigación sean multidisciplinarios, y eso involucra no solo las ciencias básicas, sino también las ciencias sociales, ¿verdad? Hay muchas cuestiones que son culturales, en fin, que atañen a la sociedad, al individuo mismo, y ahí entran las ciencias sociales, ¿verdad?, en una función muy especial, colaborando con las otras disciplinas. Y yo creo que eso es algo importante. Y la otra parte que es muy importante es que la ciencia y la tecnología salen del laboratorio, salen de los centros académicos y permean más la sociedad, ¿verdad? Es decir, usualmente la academia genera conocimiento, usualmente no se sabe para qué va a servir ese conocimiento, pero eventualmente aparecen aplicaciones prácticas, y entonces surgen lo que llamamos las tecnologías, y eso definitivamente pues tiene un efecto sobre la sociedad de muy diversas maneras, ¿verdad? Entonces también ahí va en dos sentidos. Uno es hacer que la sociedad sea consciente de que está permeada por la ciencia y la tecnología básicamente en todos los aspectos de su vida, y que es importante impulsarlas. Y por otro lado también
es hacer conciencia en la academia de que es importante pues que todo ese conocimiento que se genera sea comunicado a la empresa privada y a los que producen del otro lado, ¿verdad? Entonces, son muchas las tareas, ¿verdad? Y muchas las relaciones que se establecen en este momento, ¿verdad? Claro, y hay unas alianzas importantes ahí donde el país tiene necesidad de abrir espacios, tiene necesidad de preparar gente y esto lo usa tanto las universidades, las públicas más, las privadas menos, pero ambas, pero también los productores, hasta los productores de garaje, ¿verdad? Porque un poco este país ha empezado a producir de manera importante, no me gusta la palabra de idioma extranjero, a menos que esté hablando de idioma extranjero, pero bueno, software que si no es físicamente en un garaje, el concepto de un pequeño productor y ahí se ve, digamos, un nexo muy interesante porque uno se encuentra a los que hay una empresa en particular que básicamente fueron profesores de física y matemáticas de aquí, los que se hicieron empresarios y exitosos. Sí, es algo muy interesante. No solo hay representantes o miembros de la academia que pasaron al sector productivo, sino que también algunas de los graduados de estas universidades que fueron a empresas grandes como Intel, luego forman pequeñas compañías que han sido muy exitosas, ¿verdad? Si vemos, por ejemplo, el sector del software, es impresionante, gente sumamente creativa, ¿verdad? A mí no terminan de asombrarme porque tienen una, ¿qué le diría?, una creatividad muy grande, generan nuevo conocimiento y nuevas cosas a una velocidad casi pasmosa, son muy ágiles en su quehacer, en fin, hacia eso vamos, ¿verdad? Y esta velocidad pasmosa, señora ministra, ocurrió con el programa, tanto que se nos acabó, pero tenemos que decirles a las amigas y amigos que la semana entrante estaremos con un nuevo programa hecho con el mismo entusiasmo, con el mismo cariño, y a usted le queremos decir muy especialmente muchos éxitos y estamos muy orgullosos en la Universidad de Costa Rica de su nombramiento. Muchas gracias y muchas gracias por esta oportunidad de conversar con los universitarios y con el público en general.